A mí me parecía re loco que lo que yo hacía era un programa que hacía que el cajero electrónico entregara dinero. A mí siempre me gustaron los negocios por un lado, pero no creía que yo estaba haciendo una empresa. Y mi papá cuando me hablaba me decía, Lili, es que usted me acuerda que vendía en el colegio tal cosa y vendía tal otra. Entonces yo no tenía ni idea de nada de financiero, ni de mercadeo. Lo único que creía era que había que asegurar la calidad de la tecnología. Crecí en un hogar muy humilde, muy normal, pero visionario. Mis papás nunca fueron chiquitos de espíritu, grandísimos de espíritu, aunque económicamente apenas se estaban formando, ¿ves? Pasó algo absolutamente determinante para mí y fue entrar a un colegio donde había computadores, porque jamás hasta ese momento yo había visto un computador. Y te digo una cosa, Rodri, pues Green es un símbolo de éxito en mi vida, no por la economía, sino porque me permite levantarme todos los días feliz, convencida y llena de energía para venir a servir. Y ahí es donde creo que las personas que sientan ese gusanito, pues simplemente se atrevan. Bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Emprendedores. Hoy tenemos una invitada muy especial, a quien quiero mucho. Es una empresaria berraquísima del Valle del Cauca. Lili, bienvenida. Ella es la CEO de Green SQA y quiero que todo el mundo te conozca por el impacto que generas. Y primero quiero que te presentes, que nos digas quién sos, de dónde venís y pa'lante. Gracias, Rodri. No, pues yo muy honrada con tu invitación a conversar. Yo soy una mujer hoy en día muy consciente de lo que hago y creo que eso es lo que me tiene en este momento tan especial en la vida. Estoy viviendo un momento muy pleno porque me siento convencida de que lo que estoy haciendo y lo que he hecho en cada momento diferente de la vida, pues me ha traído aquí, ¿ves? O sea que vale la pena hacer las cosas con propósito y hacer lo que uno siente, lo que uno cree, independiente de que el mundo lo vea o no lo vea. Seguir ese instinto y esa convicción que uno tiene, yo creo que lo lleva lejos. Ok. Lili, yo quiero que nos contes a todos qué hace la empresa, porque te soy sincero, yo hasta hace poco logré entender qué hace tu compañía, pero por varios años que nos conocemos yo decía, pucha, pero es que no me queda claro qué hacemos. Yo quiero que todo el mundo entienda hoy. Ay, Rodri, ¿Qué hace la me compañía? devuelves con esa pregunta a un momento de los momentos lindos y nostálgicos de mi vida y bueno, de esta trayectoria. Y el primer infarto que le dio a mi papá, a mí me avisaron y me devolví volando a la clínica y llegué ahí a la entrada de cuidados intensivos de la clínica Occidente y me dice la enfermera, ¿usted es la hija? ¿Usted es la hija mayor? Entonces yo le dije, sí, me dijo, entre, pero tranquila que él está vivo y él no se va a morir hasta que no entienda lo que usted hace. Bueno, Y cuando yo entré, yo le dije, ¿qué es esto, papá? Entonces me dijo, ay, no, mi hijita, cómo me voy a ir de este mundo sin saber si usted en realidad ese talento y ese corazón que tiene en realidad va a aportarle a los demás y va a hacer que usted esté tranquila. Yo tengo mis dudas. Entonces, bueno, esa es mi historia. Me hiciste una pregunta antes, Rodri, y quisiera devolverme un poco antes de hablarte de Green. Quiero contarte que yo nací en Florencia, Caquetá. ok. Nací en un lugar muy lindo que tiene mucho que ver con lo que yo hago y lo que soy, eh, porque, porque crecí entendiendo el valor del colectivo y del servicio, ¿ves? O sea, pues claro, mis papás trabajaban, mi mamá es educadora, era educadora, habiendo nacido en 1940, que una persona se esforzara para ir a la universidad y Mucho trascendiera, más difícil. mucho más difícil, pero además fue educadora de educadores, entonces eso era muy importante en ese núcleo familiar, pero el contexto, o sea, vivir en Florencia, Caquetá en los años 70 era una cosa muy linda, el jardín de la casa era lleno de juguetes míos o de mis vecinos. ¿Te imaginas tus niños compartiendo los juguetes con los del frente y los del lado? Uno salía al frente de la casa y podía jugar con los juguetes de los vecinos y las cosas eran del que las necesitaba, no del que las poseía, ¿ves? Entonces, por un lado, mi mamá haciendo eso, mi mamá desde siempre fue dama gris, vinculada al servicio. Mi papá un emprendedor, hijo además de un arriero, de los que cruzó las montañas de Antioquia trayendo y llevando, pero además con un sentido y era hacerle la vida más feliz y más tranquila a las personas. O sea, según lo que yo le entendía a las historias de mi abuelito, él subía esas montañas solo pensando
en que iba a llevarle la cobija a esas personas que estaban aguantando frío allá, ¿ves? Entonces, y me devuelvo a eso, es porque si no hubiera sido así, yo creo que jamás hubiera podido entender el valor de servir y de hacer cosas en grupo y de hacer cosas colectivas. No solamente la genialidad del individuo, sino que se necesita de la cooperación de los demás. Entonces, habiendo nacido ahí y desde ese lugar salir al mundo y de ahí Florencia ir a Washington, pues es un salto casi cuántico en la mente de una niña. Sí, el horizonte era amplio, pero lo que uno ve son ríos y montañas y personas O y sea, vos saliste de diferencias. Florencia De de una Florencia literal a a Washington, Washington. D.C. además. ¿Cómo fue ese cambio? Pues así como es toda mi vida, absolutamente orgánico, natural, espectacular, lleno de sorpresas, lleno de historias bonitas, de personas y de cosas. Pues yo solo tengo cosas lindas que contar de eso. Terminé graduándome en un colegio en Washington, pero mientras tanto había sacado un buen ICFES en Florencia y eso me permitió que me presentara en la universidad, pues en la Javeriana, en los Andes, ¿ves? Desde Florencia yo no veía Cali, veía Bogotá. Mis papás todavía vivían en Florencia. Entonces me fui a Washington con la promesa de volver a ser arquitecta en los Andes donde me guardaban el cupo. Arquitecta. Sí, arquitecta. Yo quería construir y siempre fui eso. Me imaginaba y hacía edificios y pintaba y me gustaba. En mi época no había Legos, había Stralandia, pero era igual de lindo. Eh, y eso ha sido, o sea, cualquier etapa que yo me devuelva a verla en periodos del tiempo, lo único que encuentro es eso, un poco ¿no? de anécdotas y de personas y de circunstancias y de momentos que han ido acumulándose para llegar y convertirse en Green como un colectivo. Entonces allá pasó algo absolutamente determinante para mí y fue entrar a un colegio donde había computadores porque jamás hasta ese momento yo había visto un computador En en Washington, Washington. ajá, en el colegio del Woodrow Wilson High School de Washington. Y había un computador, un Commodore, que se prendía y se demoraba para sacar el mundo. Y si uno quería ir a América, pues mostraba Suramérica y mostraba las capitales. Obviamente no salía sino Bogotá. Bogotá. Y no había mucho menos iba a salir Florencia, Caquetá, ¿no? Entonces yo, pero ¿cómo no está Florencia? Si Florencia es, pues era Florencia. mi mundo, ¿eh? Eh, y, y lo que me parecía más espectacular era que el que lo programaba, había una sala en el colegio, te estoy hablando del año 80, del finales de los 80, era un muchacho ahí y el muchacho me decía, no, pues eso no es difícil, pero es que no existe en mi radar, no existe ni en el mapa. ¿Dónde queda Florencia? ¿Qué es Florencia? No conté que mi mamá era licenciada en sociales y la razón por la que mi papá y mi mamá se juntaron era era que mi mamá quería conocer el mundo y mi papá, muy abeja y muy empresario, muy emprendedor, la convenció de que iban De a que trabajar con juntos para conocer el mundo fuera de los libros y que el mural que teníamos donde estudiábamos mis hermanos y yo era un mapamundi, era una cosa del mundo. Entonces, nada, yo obsesionada con que el muchacho me montara a Florencia en el, en el mapa. en el mapa del colegio, cuando se prendiera el comodor, pudiera ver Florencia. Entonces, por eso, cuenta de eso, yo iba y venía a la sala y veía los computadores y me parecía curioso y qué se hacía con los O sea, ahí computadores. empezó tu amor por la tecnología, ¿o Yo no? creo que sí, porque más que entender el computador, yo quería saber para qué servía. Entonces luego la biblioteca y había en realidad reservas de los libros, había una cantidad de cosas que funcionaban con esos que para mí eran solo los computadores, ¿no? Ay, perdón. Entonces, cuando volví a Bogotá a entrar a la universidad, pues me hicieron un análisis de esos de vocación, no sé qué cosa. En todo caso, en la universidad dijeron que no, que yo no era arquitecta, Que que yo yo era tenía una cabeza era como de ingeniera. ingeniera. Y entonces yo dije, pues, de sistemas. Y yo quiero trabajar con los computadores y hacer cosas de esas que hagan que el mundo sea más chévere y más fácil y sistemas. Pero en ese entonces se hablaba de los sistemas para las empresas, no para las personas, ¿ves? Entonces era como facilitarle la vida a la interacción que sucedía O sea, entre literalmente en ese momento lo en los computadores gigantes. De hecho, en la gigantes. universidad se programaba en una cosa que llamaba Carel y ya habían pasado las tarjetas, eso no me tocó a mí, por supuesto, se hablaba de eso en las clases,
Pero no, ya era programar en C y eran lenguajes de programación normal, pero los profesores traían esas anécdotas, pero lo que a mí me parecía más increíble, más curioso, es que ahí empezaron, por lo menos para mí, en mi vida personal, a aparecer los cajeros electrónicos, ¿ves? Entonces, a mí me parecía re loco que lo que yo hacía era un programa que hacía que el cajero electrónico entregara dinero y que toda la transaccionalidad que había atrás para que fuera posible sacar un dinero de allí. Pero el miedo que había de sacar un dinero y que si lo debitara y que si yo sacaba 50 pesos aquí, en realidad le quitara la cuenta los 50 pesos, que mi cuenta era una cuenta amparada. O sea, había una cantidad de cosas que daban preocupación, ¿ves? Y la cantidad de variables y de cosas que la había. Desde ese Pero entonces ya empezaste a pensar en yo las pensé variables. así, pero no tenía ninguna curiosidad de nada, simplemente sucedió, mis papás se vinieron a vivir por el tema de violencia al valle, mi papá estaba vinculado con la Federación Ganadera, había unos amigos en común. El caso es que el valle era el mejor lugar para mi familia, mi hermana se presentó en Bogotá y justo cuando mi hermana se presentó en Bogotá, lo que es la causística de la historia de ese día, el único día que yo creo que en Bogotá hubo una niebla en la que no era capaz de uno de verse a un metro, entonces mi hermana dijo, no, yo imposible, yo que me voy a venir a Bogotá, yo estudio en Cali. Mi hermana se presentó ya en Cali, entró al ICESI, No te bueno, creo. me adelanto diciéndote, era una genia, se graduó summa cum laude en el ICESI y yo mientras tanto allá pasando las duras y las En maduras, Washington. no, ya en Bogotá, Ah, vos en estabas en los Bogotá. Vos Andes. sí fuiste a los Andes. Sí, claro, yo fui a los Andes Ingeniería de de sistemas. sistemas. Encontré una amiga que desde el día cero pues se volvió mi familia en Bogotá y facilitó mucho la vida, luego entonces yo me vine, pero donde me quiero concentrar para mostrarte cómo surgió es cuando ya se pudo conectar ese tema del mundo, del tema global. Yo entré a trabajar como estudiante en práctica a la compañía que hoy se llama Open System y en ese momento la compañía estaba viviendo también un momento muy importante que era enfocarse en un solo producto y no ser un generalista. ¿Ese era Parquesoft? No. No, ese era Open System. Y Open tenía unos productos diferentes, pero era la cresta de la ola en las telco. Entonces Open decidió que su sistema era para facturación de servicios públicos domiciliarios. Y bueno, no quiero entrar en esa historia porque no es mía, no me pertenece, pero lo que a mí me tocó de esa historia fue muy lindo porque me mostró el enfoque en la tecnología, lo importante que es hacer producto, lo importante que es la economía del conocimiento, ¿ves? Cómo un átomo se puede convertir en algo que puede prestar un servicio, pero ese servicio se puede engrandecer con el conocimiento y es como una cadena así de engrandecimiento. Y fue sumando y sumando momentos de verdad en el que, en el que yo entendí que era necesario asegurar la calidad y la calidad era un habilitador para que ese producto tecnológico no solamente pues sirviera, sino que cumpliera esa promesa de valor. No sé si todavía estoy muy abstracta, pero voy a darte un ejemplo. Para una empresa cualquiera, es que no quiero entrar en esas precisiones de cuál fue, pero para una empresa de servicios públicos domiciliarios en ese momento, el software era el que hacía la facturación, Ya. ¿ves? Pero para nosotros, desde la perspectiva de la tecnología, pues el hecho de tener uno o más errores, pues era un tema de ingeniería, no de negocios. Ya. ¿Sí? Entender el efecto que tiene en los negocios un único error era un desafío realmente grande para alguien que estuviera metido en el mundo de la tecnología. Y Pero, yo creo que pero, ese es el pero, cambio. pero ¿cómo nace ese gusto por, o sea, cómo encontraste ese nicho? O sea, ¿cómo dijiste, no, No, esto se puede convertir en un negocio? servir, Rodri, porque formada en ingeniería, entendiendo que la ingeniería al servicio de la humanidad a través de las empresas o a través de las personas, pero que además había un rol de custodia, porque era asegurar que ese software hiciera lo que tuviera que hacer y lo hiciera bien. Eso no era importante para nadie, se suponía que el que hacía el software lo hacía bien y Lo hacía ya, bien. ¿ves? Pero el que recibe ya y lo va a poner a funcionar, el cajero electrónico, el que tiene el dueño del cajero, que lo pone en la parte, la puerta del supermercado esperando que la gente haga transacciones, pues no solo tiene que hacer que funcione, sino asegurar que esté disponible para todos los casos, que entre el que quiera hackearlo también y meterle una tarjeta falsa o robada y que no le entregue, ¿cierto? Entonces hay muchos casos de uso y
Y yo creo que muy visionarios también los dueños de esa compañía donde yo encontré mi vocación, eh, pues vieron el desarrollo de software por primera vez, por lo menos en lo que yo había visto hasta ese momento, no como una producción artesanal, sino como una producción industrial. ¿Ves? Entonces, en encontrar un proceso repetible, un proceso que aprendiera, que construyera activos de conocimiento para que la siguiente vez fuera mejor todavía. Entonces, esa combinación de un ambiente en esa compañía donde había realmente pues, una búsqueda de la excelencia del producto me llevó a encontrar ese rol tras bambalinas y la importancia de asegurar la calidad de esa tecnología. ¿Ves? Nadie contrata, en ese momento nadie contrataba a alguien para asegurar y para hacer pruebas, se contrataba para desarrollar el software, Correcto. ¿ves? Pero tras bambalinas había que hacer un trabajo de ingeniería y de muchas cosas de procesos y así yo fui encontrando un lugar y fui encontrando un lugar y ahí terminé teniendo un equipo pues bastante grande de muchas personas encargadas de diferentes cosas. Eh, esa no es la historia que yo quiero contar en pública, pero es muy inspiradora porque, porque ahí creo que pasó, fue la génesis, ¿ves? Cuando yo por fin empaté y vi que en la ecuación un error de software es diferente a A un un desarrollo. error en el negocio. Y entonces cambió para mí totalmente y yo dije, no, esta es hora de buscar otro lugar donde explicar esta situación. O sea, debe haber un símbolo aquí en la mitad que me permite hacer una equivalencia entre qué es un error en el software y qué efecto tiene ese error en los negocios. Sí, claro, que yo vaya y que el cajero no me dé plata, pues eso no es considerado un error porque es que el cajero simplemente no alcanzó y no tiene toda la plata para, pero que si yo aún sacando o haciendo una transferencia te mande de manera correcta a tu cuenta y le llegue a otro, eso sí es un error. Eso es un ¿Cuánto error. le cuesta eso en reputación, en pérdida económica, en, bueno, muchas cosas, incluso hasta al ser un sector regulado, pues eso tiene una vigilancia, ¿no? Entonces, esa creo que es lo que cambia la historia, ¿ves? Yo me retiro, me voy a la universidad, estaba buscando cómo hacer eso de una manera más técnica, no tan ad hoc, Y decimos ahí es nosotros, donde arranca Parquesoft. y ahí es donde arranco en realidad una maestría en la Universidad del Valle, pensando en encontrar un método eficiente, repetible, de la talla mundial que tenía Open para venir a O sea, decir, tenías esa espinita metida. pero yo pensaba era en un método de trabajo y en ¿Pero alguien paralelo, más pensaba eso? No. pues no en Colombia y como no había tanto No, 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 internet nadie. ni nada de esas cosas, pues yo no sabía, pero sí, o sea, después descubrí que ya en ese momento sí había, de hecho Pero, hice una pasantía por allá en Santa Clara y había gente de American Express, de esos que grandes haciendo, y había una doctora matemática, un post-philosophical doctor haciendo quality assurance y participé de un equipo de bueno, pruebas pero y no en pero no en wow. Colombia. No, no en Colombia, Por no, eso, no, es no una pasaba locura. nada en Colombia, no. Después también nos dimos cuenta que en paralelo se estaba formando una de las empresas que hoy con las que competimos, muy grande en este momento, pero en ese momento estaba tan chiquitica Mm, como nosotros en otro núcleo, de otra manera y con otra intención, porque somos realmente diferentes en la esencia, aunque parezca que el trabajo es lo mismo, porque realmente lo que yo buscaba era cómo hacer este trabajo de una manera más eficiente eh, y menos exhaustiva, porque era imposible probar todas las combinaciones en un ámbito del desarrollo. De hecho, eso es lo que mi jefe me decía todo el tiempo, Lili, pero nos vamos a demorar más tiempo haciendo las pruebas que desarrollando el software. ¿Ves? Y eso era común, no importa lo que tú hagas, incluso hoy en día con la tecnología y cómo han avanzado los métodos para desarrollar software, no puede ser que tú necesites más tiempo para probarlo ¿qué para hacerlo? que para desarrollarlo. No puede ser que te cueste más. Y pues el paradigma de la programación es desarrollelo bien, hágalo bien una vez y no tienes que probarlo y se supone que hace bien, pero no es verdad. O sea, hay muchas circunstancias que hacen que el software tenga errores. Entonces ahí me voy a saltar un poco en ese laboratorio que tuvo un eco en Parquesoft, porque Parquesoft me daba las 15 empresas que se necesitaba para que la metodología que yo estaba tratando de O sea, ahí definir, estás haciendo la maestría en ajá, Univalle y en el valle. arranca.
Y entonces Parquesoft está, no, Parquesoft ya estaba en paralelo, Parquesoft, la semilla y la No digo inversión. que arranca la relación con Ah, sí, sí, Parquesoft. sí. No, la relación era de antes porque Parquesoft fue fundado por uno de los dos dueños de Open, entonces había un Ya, vínculo ya, ya. natural, un amigo, una persona que además, un tipo realmente un prohombre, y para ese momento en la industria de software, una persona bastante visionaria que permitía que soñáramos con una clase empresarial diferente basada en el talento tecnológico. ¿Sí? Entonces allá había muchas empresas que eran para mí caldos de cultivo para ir a probar ese método. Entonces, esa fue la primera intención, desarrollar un laboratorio donde yo pudiera demostrar que esta metodología era gnóstica, agnóstica totalmente, que no importaba qué base de datos, qué lenguaje, ni para qué sector estabas trabajando. Ahí había software para gestionar la memoria de una tarjeta de un teléfono, había software para controlar el acceso, había Una software locura. médico, de todo lo que fuera. Y lo que yo pensaba y la hipótesis de investigación era, no importa qué estás desarrollando, lo importante es cómo lo desarrollas y cómo aseguras la calidad de ese entregable que se va transformando desde una idea hasta una pieza de código. ¿Ves? Más o menos era eso. Pero en ese momento, cuando estabas haciendo ese desarrollo, tenías presente que esto va a ser una empresa No, cero. no, no, un laboratorio y la universidad y yo juraba que iba a volver a Open a decirle, mira, aquí sí hay una forma más O sea eficiente de que sí nació de hacerlo. un proyecto de investigación. Claro, totalmente. Por eso nunca hice modelo de negocio, ni hipótesis, ni nada. Yo hice hipótesis de investigación, pero no hice modelo de negocio, ni tarifa de servicios, ni nada. Y mira, y con el tiempo yo pronto he tergiversado un poco la historia, pues porque me encanta pensar que es lo que yo quiero que sea y es una historia tan genuina, tan orgánica, que, que me puedo devolver y contarte anécdotas que simplemente me fueron llevando, hasta que seguramente pues explotó toda esa genética, la genética emprendedora, la Que genética la tuviste en la educadora, casa. la de servicio, y en Green se conjugan todos esos principios y todas esas cosas Bueno, que pero fueron valiosas en mí. Entonces ahí me devuelvo, eso, ¿sí? vamos por parte porque yo estoy siguiendo el hilo perfecto, maestría, Univalle, Parquesoft, pruebas. ¿En qué momento, Green. sí, en qué momento decís, no, esto sí se puede facturar, lo facturo y tu primera factura, o sea, No, ni ¿cómo fue ese siquiera, proceso? mire, Rodri, y es tan chistoso y pienso yo, pues si el mensaje es para personas que están descubriendo esa vocación, eh, yo creo que el driver más importante es hacer a uno algo que a uno le encante, que a uno le guste y en lo que uno crea que es relevante y que puede agregar y ayudar a transformar el mundo de alguna manera. Porque yo jamás pensé en la facturación, yo pensé era en El ayudar, propósito. en el propósito. Y entonces, como te digo, puede haber muchas anécdotas, pues yo solo recuerdo las que a mí me emocionan y quedaron grabadas en mi memoria. Puede haber muchas cosas hoy que si yo las viera con otra perspectiva, quizás pudieran haber dicho, no, pues esta iba a ser una empresa ya, esto iba a ser una empresa. Y mi papá cuando me hablaba me decía, Lili, es que usted me acuerda que vendía en el colegio tal cosa y vendía tal otra. A mí siempre me gustaron los negocios por un lado, pero no creía que yo estaba haciendo una empresa. ¿Ves? Ya. A mí me gustaba creer que era socia de mi papá y que comprábamos conejos y que yo crecía conejitos en la finca y vendía pollos y vendía cosas, pero eso era como aparte. Pensaba que emprender no tenía que ver con mi hacer y que los negocios eran como los negocios con los que yo había visto que mi papá hacía, como de átomos, ¿no? Entonces, eh, haciendo eso en la universidad, pues claro, se empieza a construir como un círculo de relaciones diferentes, más académicas. Entonces, por cuenta de eso, y ya haciendo pruebas en Parquesoft pues para demostrar que ese software que se hacía allí respondía a los atributos de calidad de sistemas de información escalables en el mundo de los negocios, apareció un proyecto con el BIT. Y el Con que el era el Banco director. Iberoamericano de Desarrollo. Sí. Y el que era el director como el director, ¿qué sería eso? Como ejecutivo del parque, no el presidente del parque, sino el director, dijo un día, dice que Lili, vení que te ando buscando. Hay un proyecto que lo único que hace falta que diga es que es para Liliana Gómez Arenas. Lo malo es que era para ayer y hay que escribirlo en inglés. John Restrepo, En hay ese que entonces no darle el había crédito. IA. No, pues imagínate, y todo lo tenía uno que llenar y ese formulario era gigante. Ah, Entonces presentamos ese proyecto al BID y ese proyecto era, venga, utilice eso que usted está estudiando allá
póngalo aquí y demuestre que eso que se está produciendo sí es diferente. Por cuenta de ese proyecto, porque ahí pasaron muchas cosas, lo presentamos, nos lo ganamos, el parque administró toda esa economía, a mí ni siquiera me interesaba, a mí con tal de que me pagaran, para pagarle a las personas que estaban haciendo el laboratorio, yo con eso estaba bien servida, ¿ves? O sea, no me interesaba nada de la economía. Vivía en mi casa, O sea, yo tenía estabas enfocada en tu ahorros, propósito. había trabajado 10 años en Open, no había salido de vacaciones, yo tenía ahorros, tenía un CDT entonces, en ese momento. Obviamente todo terminó metido en Green cuando decidí que era empresa, pero hasta ese momento cero. Eh, Mis papás me habían apoyado para que decidiera estudiar. Yo no dije que emprender, yo dije que estudiar y pensaba que iba a volver a contar eso y a montar un método súper sofisticado, Allá en la empresa. inteligente, ajá. Ya cuando este laboratorio pasó, yo ya no estaba tan segura que iba a ser para Open, pensé que ya me había ampliado la perspectiva y pensé que era para todo Parquesoft y con el BIT pensé que esto era para el mundo, que se podía asegurar. Ahí fue cuando empecé a tener conciencia, oiga, no, esta vaina la hacen en la India, venga que también la hacen en otra parte, venga que también hacen pruebas en otro lugar. Eh, y entonces empecé a dictar una clase en esta universidad y en la otra, entonces iba a la Autónoma, iba a la Santiago, iba a la Javeriana, a la San Buenaventura, por supuesto, que era como la casa amiga. Eh, y, y yo, es que tengo ahí como un perdito en el hilo, pero por alguna razón yo terminé un día montada en un avión porque iba a Bogotá a una reunión con una profesora de la Universidad de los Andes desde acá, desde el laboratorio, y el señor que estaba al lado mío, todo el tiempo me quería hablar un vuelo a Bogotá, 25 Sí. minutos, y entonces cuando ya no íbamos a aterrizar, él me dijo, venga, venga, que esto no quiero que se acabe este día sin que usted cree que yo la estoy como perturbando, y usted sí está muy bonita, pero yo soy felizmente casado, es más, creo que un día vas a conocer a la mona y a no sé cómo se llamaba el perro, y yo lo que quiero es ver lo que usted está leyendo ahí, lo que está escribiendo. Entonces yo le conté que iba a ir a dictar una clase, que tal cosa, que yo trabajaba, que estaba investigando un método, que estaba proponiendo una forma. Y entonces me dijo, yo, mucho gusto, yo soy Carlos Meneses, el director de tecnología del CIAT. No te creo, del CIET. Sí, hoy en día desafortunadamente no va a poder escuchar esto, ya es un angelito del cielo, pero Carlos Meneses yo creo que sí cambió la historia. Es desafortunado, Rodri, porque yo quisiera, es más, voy a tomarme hoy me comprometo con la audiencia que voy a sacar y devolverme y en realidad sacar quiénes son esas personas, porque todas han sido muy importantes. Orlando con Parquesoft, John Restrepo con el BID, la universidad de dejarme hacer esto, Patti que me siguió el hilo para estudiar, o sea, cada uno, ¿no? Mis No, y al final hay un papás. mensaje, un paréntesis, que el mensaje para los emprendedores es el propósito, ¿sí? Vos tenías un propósito y hay veces Sí, que uno tiene un propósito y que para llegar a ese propósito no siempre es línea recta, sí. pero si No, tienes el propósito claro como el tuyo, pues el camino totalmente. se te va Y abriendo no porque lo vas solamente buscando. era no solamente digamos, las curvas, sino las barreras, porque también había personas con autoridad en mi vida que no creían que eso fuera válido. De hecho, hay una persona muy importante que me abstengo de decir el nombre, pero esa persona nunca creyó en lo que yo hacía y Bueno, le ahora tengo pareció. otra pregunta, no sé si hacerla ya, la voy a hacer ya, bueno, no importa. Y es, ¿cómo haces o cómo hiciste en esa época en un mundo donde, digamos, y más en esa época, tecnología es más de hombres? Ah, bueno, Y vos, una mujer, me pucha diciendo, no, yo es que aquí yo sé más que ustedes, mi viejo. totalmente ajena a esa diferencia, Rodri, porque Nunca hubo problema. nunca, jamás. No porque no lo hubiera, sino porque yo no lo percibía. Ah, bueno, eso es otra ¿Ves? cosa. Yo no lo leí nunca. Y a eso es lo que me enfrento hoy en estos foros y en estos espacios de mujeres como Vivian y todas las demás de la Cámara que me convocan a hablar sobre eso y yo les digo, tengo que cambiar mis palabras porque probablemente sí existían las diferencias y los sesgos No y todo, existían, pero yo segurísimo. no los percibí nunca. ¿Por qué qué? Porque yo crecí en un lugar, como ya les dije, de puertas abiertas, creciendo con niños, jugando literalmente a las caucheras, bajando paros, corriendo en bicicleta, Seguramente por eso nunca lo percibiste. montando a pelo en caballo. O sea, yo crecí como un niño más. Y probablemente también mi papá quería que yo fuera un niño, entonces me trató como un Y niño. seguramente por eso nunca lo percibiste. Jamás, jamás. Pero tampoco mi hermana, ¿ves? Entonces, aunque el mundo de ella
financiero, pero nosotros, esa nunca fue tema de conversación en mi casa, ni sesgo, ni nada. Al contrario, nosotros desde Pero los, buenísimo. ¿Tendría algo que ver que tu mamá fue por educadora? supuesto, y que no había ese tema de que yo creo que no estuvimos tan permeados por ese tema de que el azul es de niños y el rosado de niñas. A nosotros mi mamá creo que siempre tuvo clarísimo que quería que fuéramos tres hermanos muy unidos y nos regalaban un bote para los tres, unas raquetas, una bicicleta, o sea, cosas para jugar entre los tres y desarrollar entre nosotros, que es difícil para los papás, yo creo, eso de hacer que los niños se quieran, se cuiden mutuamente y descubrir eso, pues es, o sea, solo ahora y en perspectiva yo reconozco y valoro eso, nosotros nos hacía llorar. Pero era así. Y otra cosa muy importante, pues el ejemplo de ambos, pero mi papá, por ejemplo, no estoy tan segura si mis hermanos lo recuerdan igual y con tanta precisión como yo, pero mi papá nos hacía partícipes de las decisiones. Mi papá llevó la representación de Terpel suroccidente al Caquetá y yo me acuerdo haber estado en una sesión donde mi papá dijo que era junta directiva en el comedor de la casa y nosotros votando y mi No, papá dijo es que con esto es que vamos a pagar la universidad algún día, yo tendría 10 o 12 años, yo no sé, ¿ves? Y nosotros supuestamente hacíamos junta directiva, teníamos una sociedad en comandita y a nosotros nos fascinaba creer que éramos la socios de una importancia de los papás totalmente. en la Y vida mi de uno de papá era, chiquito. y miren, y voy a hacer un paréntesis para decirles que crecí en un hogar muy, muy humilde, muy normal, pero visionario. Mis papás nunca fueron chiquitos de espíritu, grandísimos de espíritu, aunque económicamente apenas se estaban formando, ¿ves? Cuando, cuando yo nací, mi papá tenía un carrito Willys y estaban pagando su casa en crédito hipotecario. Y cuando mis papás fallecieron, pues teníamos una gran casa muy linda en una esquina muy privilegiada de Cali. Y mi papá siempre siguió trabajando y trabajando y trabajando. Y también igual, o sea, muy clarísimo lo que le gustaba, pero nos hizo partícipes a nosotros de esas decisiones. Me parece que un cabezazo de mi mamá fue aprovechar las circunstancias que se le dieron para que, aun cuando ellos no pudieran pagar un intercambio, yo fuera a Estados Unidos, aprendiera inglés y pues me abriera mi mundo. Mi mamá sí se creía en el mundo, o sea, mi mamá siempre fue muy consciente que el mundo era como redondo y que lo que pasaba aquí pasaba en cualquier otra geografía y que teníamos problemas comunes y que había que encontrar soluciones comunes y eso. Como te digo, no tiene que ver con economía, ni con lugares, ni yo fui a la Universidad de los Andes porque fuera rica ni eso, sino porque era la única universidad donde nos presentaban cuando uno tenía un gran ICFES en la superintendencia que era el Caquetá en ese momento. Ok. Fui con Miguel Benítez, que su mamá era una persona que trabajaba en la belleza, que tenía un salón de belleza, totalmente ajenos a ese mundo que además encontramos allá bien diferente. ¿M? Complejo. Entonces el mensaje es, sí, claro, papás totalmente. Mi papá nos dejaba firmar cheque, nos dejaba llenarle el cheque y él lo Eh, firmaba. Mi papá nos ponía, y en esa época sí que se usaban los cheques. pero total, además que él tenía estación de gasolina y varias estaciones, nosotros elegíamos, mi papá traía el mapa de Florencia, que era un larguero, y decía, ¿dónde vamos a abrir el siguiente punto? Y entonces, ¿por qué? Mi papá se inventó una calle en Florencia para poder poner una bomba en un lugar donde creíamos que era donde iban a pasar los carros. Es que definitivamente Y le hacíamos la maqueta encima de la mesa para poder decidir que era en este lugar donde más carros, porque por la 11 llegaba uno así, por el otro lado así, bueno, cosas como esas, ¿ves? O sea, sí, realmente recibimos un estímulo muy importante y te digo una cosa, Rodri, pues Green es un símbolo de éxito en mi vida, no por la economía, sino porque me permite levantarme todos los días feliz, convencida y, y llena de energía para venir a y servir. todavía dispuesta a aprender. Pero total, de hecho en la sesión que estaba por la que me esperaste, estaba con una persona abriendo un mundo diferente una nueva capacidad que yo creo que va a engrandecer también lo que hacemos, en la que yo soy simplemente un aprendiz más. Eso me parece genial. Espectacular, ¿sí? Volviendo a la película de Green, Bueno, ¿cuál fue esa primera berraca bueno, entonces, factura? bueno, pues no podíamos facturar porque Carlos Meneses me convenció de que metiéramos el monedero y las pruebas de él. Él estaba haciendo un software para el CGR, que era el CIAT a nivel global, Ok. 11 CIATs en el mundo, donde se hace investigación de Ese fue el que te agricultura encontraste en el tropical avión. en el avión. Y Carlos Meneses nos convenció de agregarle ese software al experimento
como una nueva entrada no controlada y supuestamente reforzar la hipótesis de que ese era un software diferente, hecho para no sé qué, y que aún así también el método servía. Le probamos, y cuando llegó la hora me dijo, bueno, ¿y cómo te va a pagar? Y entonces yo le dije, no, pues invítenos. No, señora, factúreme. Y yo le dije, no, yo no puedo facturar. ¿Cómo voy a facturar? O sea, el negocio arrancó porque te obligaron a facturar. No te creo. Así fue. ¿Y y le empezaste a No, facturar? pues ahí fue, obviamente yo aquí estoy saltándome muchos detalles. Entonces ahí dijiste, tengo que abrir una empresa, formalizarme, No, ¿o cómo fue? yo ya venía como con la espinita porque en el parque la gente hablaba de sus empresas, aunque yo fuera un laboratorio metido dentro del parque para operar lo que estaba aprendiendo en la universidad y viendo así con admiración a Open y ya queriendo volver, pues aquí como que se me estaba despertando ese espíritu, como te digo, de emprender y de hacer y yo sea sí o no, y mi mamá cuenta con sí, sí, y mi papá tranquila. Mi papá llegó a decirme un día, hija, ¿usted cuánto es que gana? Yo le pago, tranquila. Cuando le dije, mi mamá, no, mejor siga trabajando. Mi hermana me acuerdo que dijo, tranquila, Lili, si necesita, usted como tiene cuerpo de huérfana, que todo le queda bueno, entonces fresca, cuente con todo lo mío. Yo, cero, yo no usaba, no compraba nada. Yo dictaba clases, ganaba dinero, venía al parque y ya el parque empezó a pagarme con ese gran del BIT. Pero yo no tenía que facturarle a nadie porque todo lo que trabajábamos en el parque pues era pagado por ese bit, entonces no había nada. Ahí se dio esa necesidad, entonces yo vine, conté, yo no tengo los detalles, los tendría que organizar, pero terminé constituyendo una empresa. En ese entonces no había SAS, solo habían SAS. Ese hace. Y para tener SAS hay que tener socios. Socios. Y los socios, pues, ¿quiénes? Y yo no tenía socios. Tu Entonces hermana. mi mamá, mi papá, mi tía monja, No. ¿Y tu tía monja mi sigue? tía monjita que acaba de fallecer hace unos años, y además la tía monjita que hace votos de pobreza, ¿no? Siendo socia de una SAS, le Ok. tocó pedirle permiso a la parra, a la yo no sé Ah, qué, todavía siguió, o sea, siguió siguió hasta que se hasta que murió, se claro. murió. No, hasta que yo tuve que cambiar el tipo de sociedad también Asas. porque se me murió mi mamá, mi papá, todos. Entonces mi hermana no, porque conflictos, porque ella trabajaba en el Banco de Occidente y no sabía cómo es que, entonces, pero igual sí, entonces mi hermano ya estaba en Estados Unidos, entonces, ves, o sea, fue súper difícil, pero me tocó constituirla para poder facturar. Y Carlos Meneses corrió la voz, o yo no sé cómo fue eso, ¿De qué vos realmente, hacías eso? de que nosotros hacíamos eso. Ellos tenían un grupo directores de tecnología de Cali. Entonces un día me dijo, mira, tenés una presentación con Imbanaco. Tenés una presentación con en Cali. Es que conozco al director de tecnología de Comeva. Le vas a contar a Comeva que haces eso. Y yo, pero Carlos, no es que yo trabajo es para el parque el que me paga, es un laboratorio, yo firmé con el BIT. No, mamita. Y entonces, no, señora. Pero también, por otro lado, la presión, ver a mi papá, también Orlando con la presión de las empresas y no sé qué más. Fueron muchas, por eso te digo que yo no, sería injusto que yo le dé el crédito solo a uno o a otro, porque creo que influyeron muchas personas y muchas circunstancias que yo pronto incluso ni siquiera las he podido hoy en día como poner en blanco y negro, pero, pero que todo me llevaba a eso, ¿ves? No había alternativa, o sea, yo no tenía salida. Ah, buenísimo. Había que emprender, había que emprender, no, porque es que entonces Ya casi ni se hablaba, había que hacer empresa para poder hacer ese servicio. Y yo sí, yo ahora cómo le voy a presentar a alguien. Y después dije, ah, qué carajo. ¿Y cuál fue la primera que le presentaste? Y ahí es donde creo que las personas que sientan ese gusanito, pues simplemente se atrevan, porque por dentro de uno hay una serie de capacidades que están tal vez dormidas porque las circunstancias no lo han expresado necesario, así como cuando uno entra en una situación de peligro y uno no sabe lo que tiene, pero termina aprendiendo a nadar El sí, instinto. como el instinto de conservarse en algo que además te apasiona y te encanta. Entonces yo no tenía ni idea de nada de financiero, ni de O sea, lo mercadeo, tuyo ni era de la comercio. tecnología. Yo lo único que Punto. sabía era, lo único que creía era que había que asegurar la calidad de la tecnología, que un error de software era muy diferente a un error de una aplicación en producción de un cliente, que aquí era corregir una línea de código y aquí eran posiblemente millones de dólares, afectaciones. Ah, yo me obsesioné, como dictaba clases, me obsesioné con encontrar los errores y los efectos de los errores de software. Entonces empecé a investigar.
y ponía a los estudiantes a que me trajeran los 10 errores más frecuentes, los 10 errores más conocidos, y entonces por cuenta de eso yo empecé a descubrir que los errores eran una locura y que los Que había errores más errores de los que pensabas. más de los que pensaba y que podían causar hasta muertes. Por allá había un software de dosificación de una medicina que había dosificado mal miligramos de una medicina y había causado la muerte de unas personas que estaban en un tratamiento médico, que los marcapasos tenían software allá metido que podían Pues fallar, claro, ya que... entendí tu negocio. Sí, eso. Entonces yo dije, no, los errores hay que evitarlos. Los errores de software hay que evitarlos porque desde la perspectiva del ingeniero, eso es nada. Además para nosotros es corregir un error. Incluso es despectivo. Bueno, era en ese entonces, hoy no, yo debo reconocer que eso ha cambiado bastante y que la ingeniería cada vez más respetuosa, los ingenieros mucho más estructurados y bueno, eso ha cambiado. De hecho, es más difícil hoy en día encontrar errores que en ese entonces, pero los errores tienen, tienen esa connotación extraña de que aquí son un pedacito de código, pero aquí tienen efectos, tienen costos, tienen unos efectos colaterales supremamente, una magnitud exorbitante. Y por allá apareció una cosa que se llamaba, es que ni siquiera sé cómo se llama, bueno, como unos reportes, donde mostraban nada más en una letra, en una caligrafía así gigante, la cantidad de errores y el desperdicio de millones de dólares de software que nunca vieron la luz, porque no pasaron, no pudieron llegar a producción, o porque salieron y fueron fallidos, o porque, o porque simplemente salieron y tuvieron errores que los echaron para atrás, código que se hace para los aviones, por ejemplo. Había muchas agencias de gobierno produciendo software y desarrollando software industrialmente que descartaban. Y el desperdicio por cuenta del software era Absurdo. absurdo. Es que sigue siendo absurdo. De hecho, cuando yo conocí a Remy Calero, que ojalá lo entrevistes también un día, eh, así como él me habla del reciclaje y del medio ambiente y de la sostenibilidad, yo le decía, Remy, ayúdame a pensar cómo hacemos para recoger el desperdicio de los que se ha provocado en el mundo por cuenta de ese código que nunca salió, que es basura. Basura que está por ahí en alguna Sí. parte almacenada. Inventémonos una vaina para esa. Él y yo tenemos una promesa de emprender algún día en esa idea de limpiar el mundo de esa basura electrónica, pues. Entonces, eso es, Rodri. Eso es posible y en la medida en que el software fue invadiendo como todos los espacios, que pasó de ser una cosa en el ámbito de las empresas y que era, sí, claro, era súper importante en las empresas, pero que se volvió una cosa de las personas y luego de las familias y luego de todo. O Y sea, lo que es ¿quién hoy no en se día, sí. levanta hoy en día y está interactuando con software desde su primera acción? ¿Mm? Vos reservás el teléfono, Todo, pedir el todo, todo, todo. almuerzo, hacer esto, hacer lo otro, una serie de cosas, pues más vale que ese software haga lo que tiene que hacer y lo haga bien, ¿ves? Porque no es una línea de código, es toda la implicación y todos esos efectos Bueno, colaterales. una vez ya entendiendo el negocio, ¿cómo hace una empresa de tecnología para trabajar en temas de sostenibilidad? Porque Green, no sé si fue intencional el nombre, pero trabaja, o sea, es de las compañías en Colombia que más trabaja en temas de sostenibilidad y quisiera que nos contes un poco qué tanto has hecho. Sé que has hecho mil cosas. No, pero es un tema muy difícil, me corchas. Me corchas porque nosotros, de hecho, es una adenda nueva en la norma ISO. Nosotros escogimos también muy temprano en la historia de Green, muy temprano, o sea, casi que desde que se constituyó Green ya formalmente dejó de ser un laboratorio y se volvió una empresa. Pues yo era ingeniero de sistemas y no sabía cómo organizar, ni siquiera cómo armar un organigrama, ni qué cargos poner, ni, sí, todo eso, porque la ayuda que tuve del BID para estructurar el laboratorio fue para el laboratorio. Y es Para el una cosa de laboratorio. ser un profesor que dirige una investigación y que tiene unos investigadores de campo, y otra cosa es hacer una empresa que tiene un gerente y una estructura para trabajar. Lo único que me quedó y que me pude llevar de manera directa fue esa filosofía de Lean Manufacturing, y desde muy temprano entonces no producir desperdicios. Por eso, es que es lo que te digo, hay compañías de tecnología que no son conscientes Pues de por ese el tipo de origen, cosas ¿ves? O y sea, por el eso, origen por, por eso, por eso hice la pregunta. aunque la pregunta me corcha, yo, No te corcha. digamos, a mi favor y a favor del público que pudiera encontrar en Green un ejemplo y una inspiración para eso, yo puedo decirles es que
estas personas que el BID asignó para ayudarme a armar el laboratorio eran europeas, Ok. eran finlandesas, una finlandesa y otra creo que sueco. Entonces venían con una visión, primero, muy clara de que es una empresa de servicios y que es una empresa de productos, de Ok. átomos, ¿ves? Entonces, primera instancia. Estas empresas de servicios podrían ser o muy estructuradas o muy livianas, entonces el Lean Manufacturing. Entonces el Lean Manufacturing tiene toda una filosofía atrás que significa ser muy eficiente desde tu puesto de trabajo, hacer las cosas con autonomía, desarrollar las personas que asumen los roles para que puedan ejecutar con autonomía y tener mucha ayuda que haga que la empresa tenga activos de conocimiento y no perecederos y que cada instancia de servicio pues simplemente se destruya valor y ya. Entonces creo que con esa filosofía nosotros fuimos como construyendo sin darnos cuenta, realmente yo no puedo darme crédito por eso, Rodri, causística de nuevo, o sea, otro ser humano en la historia, en el camino que apareció, así como aparecían Sí, sí, sí. barreras, aparecían pues simplemente fuentes de poder, ¿no? Entonces, como si estuviéramos en un juego virtual y aparece, sí, tocar a esa señora, ¡puf! Nos llenó ese Pero mira conocimiento, que tocar al otro, yo difiero. así, Y te lo digo por qué, porque como yo conozco tu trayectoria, porque pues la he seguido últimamente, no es que llegue de, ay no, llegó y entonces eso pasó así, entonces mis colaboradores son felices porque son felices y entonces, no, eso es porque tenías un propósito y lo que has hecho, o no sé si no sos consciente, pero lo que has hecho es de que pronto no soy tan en consciente. el día a día tuyo, como tenés un propósito, y ese propósito, ya lo has dicho muchas veces, que es servir a la humanidad, ni siquiera a tus coordinados, a la humanidad, pues hace que en el camino te vayas encontrando con todos estos elementos que hagan que tu compañía sea lo que hoy es en día, pero es porque lo has trabajado, lo has buscado y lo Y has he tenido un encontrado, ejemplo y he tenido pero porque he salido, eso es referentes como cuando uno le dicen, yo quiero tener hijos y empezaba a ver todos los bebés por o ahí. yo me quiero casar, ¿sí? Pero no buscas Ay, opciones, no buscas opciones o no buscas el momento para buscar a alguien para casarte, sino que te sí, cae en tu casa. Es lo mismo. ok. O sea, vos buscas, siempre estás buscando alternativas Pues yo creo que para sí, mejorar yo creo y que te sí. llegan. No, exacto. O sea, a mí me gusta hacer las cosas, hacerlas bien. O sea, hacer cosas mediocres, ¿no? Y de hecho, creo que parte de lo difícil que ha sido trabajar conmigo puede haber sido eso. Eh, en muchas ocasiones y cada vez menos, porque yo soy más consciente de eso, pues mis compañeros se han quejado de que no es suficiente para mí, que siempre quiero más, que... ¿no? Y yo creo que eso responde a esa búsqueda de como de hacer más con lo mismo, de ayudar más, Mira, yo te puedo decir, Rodri, que yo hubiera podido trabajar gratis si yo no hubiera necesitado ingresos para las No, yo otras sé. cosas, ¿ves? Porque ni siquiera hice esa lista de cuánto costaba servir. Yo solo pensaba en la felicidad de que esa cosa saliera bien, hiciera lo que tenía que hacer, En lo que en, te en lo obsesionaste. que me obsesioné, exacto. Y creo que es lo que sí me ha aportado mucho, es la curiosidad, querer entender, y como había tanto ejemplo alrededor, entonces cuando yo me di cuenta que eso hacía match con esa nueva tendencia de ser sostenible, de ser sano, del ecosistema, pues pum, inmediatamente lo que te digo, las capacidades que todos traemos adentro, los seres humanos somos sensibles, los seres humanos por naturaleza queremos cuidar al otro, los seres humanos por naturaleza queremos no destruir el medio ambiente. Yo había visto a mi mamá ser voluntaria siempre, mi casa Pero fue, ves, pero si ves, te estás respondiendo, o sea, eso sí, tiene una razón de ser. sí, Y por eso claro, quería, la verdad, quería hacerte esta entrevista más para que el mundo sepa que vos existís, más de lo que ya gracias, Roger, saben, pero por lo que vos aportás, le aportás al mundo, no solo a mí como persona, sino al mundo. Y dije, gracias. no, yo tengo que Pues hacer de que pronto Lili, conectando esta historia y haciendo conciencia de ella es que yo puedo reconocer esos pasos allá en el tiempo, pero sí tiene razón, por ejemplo, los primeros aniversarios que se pudieron celebrar, pues como no tenía economía suficiente, pues en lugar de hacer una fiesta, cosas de esas, yo me iba al Cotolengo a dar una acción de gracias y a entregar, no sé, un bulto de lentejas en nombre de Green para darle gracias por un año más de trabajo, ¿ves? Yo desde el día cero, Green ayuda a la Fundación Casa de Colombia ah, y entonces he ido es porque no te gusta coleccionando, decirlo, pero si ves, sí, seguramente, o sea, sí haces sí, muchas cosas, que yo, sí, sí hacemos muchas por cosas. eso quería preguntarte, y no es que te
quisiera corchar, sino que sé que lo hace. No, pero porque no es premeditado, pero y entonces veo, claro, cuando tú tienes razón, cuando uno se interesa por algo y empieza a notarlo, pues ve lo bonito que hacen los demás y busca cómo adaptarlo y cómo replicarlo. Tal cual. Gran cantidad de las cosas que hay en Green no son de inspiración propia, responden a nuestro estilo y a nuestro propósito, pero han sido No, al cosas ecosistema en el que tomadas, estamos. han sido tomadas De de acuerdo. cosas que vemos de otras personas y de otras empresas bonitas y cosas bonitas. Algunas han funcionado, algunas prosperan aquí, otras se quedan en el tiempo. Por ejemplo, te voy a decir, yo nací en Florencia, crecí en Florencia, mi mamá ayudaba voluntaria en la cárcel de mujeres. Mira, por ejemplo, esto no me acordaba, creo que esto no lo he contado nunca, pero bueno, si me permites voy a contarte esta historia divina. Para eso es. Íbamos a la cárcel, íbamos porque mi mamá nos llevaba a leerle a las presas. Yo estoy casi segura, lástima que mi mamá no nos pueda corroborar, pero estoy casi segura que era para que nosotros leyéramos mejor. Ahora que conecto con el pensamiento de mi mamá, Eso y que sean conscientes de las niñas presas, porque si hablábamos que qué niñas tan lindas, que en vez de estar estudiando están presas por prestarse a ser jíbaras, a llevar droga, eran, ¿cómo se llaman? ¿Mulas? mulas. Mulas. Niñas jóvenes no tenían opción de estudiar. Mi mamá siempre pensó que estudiar era lo que cambiaba la historia de la vida de una persona, ¿no? Entonces íbamos a eso, a la cárcel, a a llevar libros, a dejar libros, a prestar libros, llevar revistas. Las revistas para mí eran el premio de sacar buenas notas. En Florencia no había sino una librería que se llamaba La Suer y uno pedía las revistas y llegaban en el avión la semana siguiente. Entonces el premio a nosotros de las notas para mí era que me trajeran a Tribilinia, Meminia, bueno, ¿no? Yo las después, claro, con un dolor, las iba y las entregaba en la cárcel de mujeres y mi mamá decía, es una forma de contribuir, Lili, es algo valioso, pero a ellos les va a Y servir eso te quedó. más, acompaña, claro. Entonces, claro, ella nunca me dijo, algún día vamos a servir a las mujeres para que las niñas, en lugar de ser mulas, estudien y hagan ingeniería, pero creo que yo empaté eso y hoy los convenios que tiene Green con las universidades de periferia y de zonas vulnerables, pues en última responde a eso, Rodri. Me da pena hablar de eso, me da pena contarle a No, la gente, no, pero es pues la verdad. hay que cacarearlo, porque es que es. A ver, yo lo que quiero es que los que estén escuchando esto y los que estén viendo se inspiren, porque al final, mira lo que nació de un propósito superior que tenías vos como persona y nació Green, o sea, nació una compañía que hoy en día genera demasiado impacto de un Es propósito. divina, yo sí, Y yo creo que es como nos divina. decía alguien que entrevistamos hace poco, me decía, el dinero no puede ser la principal objetivo, sino una consecuencia. Y eso fue lo que Claro, y pasó. un Vos tuviste un medio. propósito Sí, y la consecuencia fue pues, vender y hoy en día vendés y generas facturación, pero lo que haces con eso es generar impacto de cuántos colaboradores tenés hoy en día. 256. 256 colaboradores, les multiplique eso mínimo por 3, son Y hay una 600 cosa más familias. linda todavía de esos colaboradores que yo pues amo en mi interior y me regocijo individual y personalmente y tiene que ver de dónde están esas personas, ¿ves? Hay personas de esas en Florencia, Caquetá, en O sea, volviste a tus Ocaña, raíces. claro, a Buenísimo. eso es que me refiero. Entonces, poder ir a la Universidad de Florencia y firmar un convenio y escoger a alguien para ayudarle a que se sienta cuidado por algo más grande, sentir que alguien el tema no es de plata, no es de pagarle la universidad a nadie, es que alguien cuide y custodie esa trayectoria de educación que esa niña decidió hacer, porque la tentación de hacerse mula, pues sigue Está estando ahí. vigente, ¿ves? En ese entonces había muchas, hoy yo creo que no son tantas, no sé, no tengo esa estadística, pero ya hay universidad, hay ingeniería, entonces pues lo propio era para mí, desde mi perspectiva de vida, era ir a hacer un convenio y generar empleo. Hubo un momento en que había más de 10 personas De contratadas en Florencia. Florencia, fui a Florencia, tengo una de las fotos más memorables para mí de la historia de Green, tiene que ver con esa reunión de esas personas y la mayoría eran más eran niñas, mujeres. Bueno, ¿y cómo haces? Aquí una pregunta muy técnica para los emprendedores de tecnología, sobre todo, para manejar tanta gente y que funcione bien. Y que, eh, pues que no los tengas ahí al lado tuyo todo el tiempo, sino que los tenés en diferentes ciudades o Pues diferentes mira, países. Rodri, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que se puede hacer mejor, empezando por Ok. eso. No creo que funcione tan bien como yo quisiera y como está en mi mente. En mi mente y en mi corazón estamos lejos de lo que debería ser.
¿Mm? Pero funciona. Funciona. Y eso sucedió, así como me estás haciendo caer en cuenta, no fue súbito, no fue que la pandemia nos obligó y entonces seamos remotos, no, la pandemia llegó y fuimos capaces, gracias a la cultura que tenía la empresa y a la Pero ya infraestructura, desde antes trabajaban siempre. siempre. No, nunca trabajamos remoto, pero estuvimos preparados para eso sin saber, ¿ves? Ok, pero antes de pandemia trabajaban, El modelo era que teníamos la oficina, el lugar físico aquí en Bogotá, desde donde generábamos mucho el empleo muy centralizado, no podíamos estar en esos lugares. Las personas, si bien tenían un origen y habían nacido en Pasto, por decir algo, porque me encanta la gente, sobre todo yo de soy los, pastuso, gracias. sí, Muy claro. de esos alrededores, o sea, había una niña de Rosas, Cauca, de no sé dónde, no sé dónde, gente súper espectacular. Y yo favorecía en los procesos de selección cuando veía a esas personas por esas otras cosas que les digo que yo creo que queda en la gente cuando uno nace en esos lugares así de la periferia, uno tiene otros valores y tiene una infancia diferente totalmente, entonces no podíamos generar empleo allá. La gente se tenía que venir Se a le vivir a venir acá. Cali, se tenía que teníamos oficina en Bogotá, en Cali, un grupo de trabajo en Popayán, Y era presencial pero era 100%. presencial en Ah, los clientes. Y era algunos in-house in-house de los en los clientes. Entonces clientes. nuestra gente trabajaba dentro del Banco de la Ya, República, dentro del ya. Banco Popular, dentro de Tecnoquímicas, dentro de tal cosa. Y algunos, porque sí empezamos a tener clientes internacionales, gracias a Dios, que eso no eran muchos, no era plata lo que nos dejó, pero sí nos dejó un cambio en la infraestructura para poder hacer esos servicios remotos. Entonces, todo el tiempo que le trabajamos a Vía Américas hizo que nosotros tuviéramos una VPN, un centro de Antes de pandemia. datos, mucho antes, mucho O sea antes. que llegó pandemia y bien, Transparente total. La buenísimo, verdad, transparente. Al otro buenísimo. día, pues hubo más angustias De enfermedades, existenciales y sí. angustias, Sí, que uno angustias pensó que se iba a morir todo el mundo, sí. y no, y angustias de no creerse que eso realmente escalara como era, pero rápidamente empezó a transformarse, darnos cuenta que era posible, que el Teams, porque ya éramos Microsoft Partner, entonces podemos tener acceso a esa herramienta. No tuvimos ni siquiera que pagar, teníamos Y la no pagar VPN más, sí, porque en ese no pagar entonces hubo más, descreme y costaba nada, más. nada, o sea, ya teníamos todo. Ya éramos ISO 27001 por cuenta de que nuestros clientes eran regulados, entonces no nos lo exigían. Hoy en día creo que lo exigen a nosotros de manera anticipada. Yo te dije que desde el 2007 había decidido, por esta conciencia de mi carencia de formación en el desarrollo de una empresa, en la gestión de una empresa, yo creí que era importante tener un ISO. Y entonces ese ISO se volvió como la columna vertebral y entonces eso simplemente lo que te hace es un círculo virtuoso de ir por más, ir por más, ir por más. Entonces 27.000 era para demostrarle y de generar confianza en esos clientes. Entonces mira, a nosotros nos llegó la pandemia y de verdad, verdad, y las decisiones fueron de otro tipo, pero ya podíamos estar habilitados para conectarnos remotamente de manera segura y O sea, fue un transparente. golazo también, porque al final me imagino que tuvieron más clientes o no. Claro, Sí, nosotros nos disparamos, claro. crecimos más. Miren, y lo más paradójico es que el Grupo Aval nos había exigido como parte de la contratación, que era un contrato marco. Mira, es que han cambiado tantas cosas en esta historia de Green. Cuando nosotros empezamos a tener clientes, eran shots por proyecto. Entonces uno iba y servía un mes, 2 meses, 3 meses y ¡puc! Otra vez. Y como era el modelo se basaba en personas solamente, entonces uno, ay, pucha, contratar a una persona un año, pero cómo le hago un contrato? Creo que se empezó a ser una de las diferencias. Y a mí me preguntaban, ¿y tú contratas indefinido? Y yo, sí. ¿Con todas las prestaciones? Sí. Y los costos, no, pues tiene que alcanzar para eso, aunque sea. No, no, yo no sabía ni que era una Big de Rodri. Yo, mientras me alcanzara para pagar la nómina y para pagarle a las personas, yo no me... No, Había en mi cabeza contratar a alguien a y le destajo. pasa, y esto es un paréntesis, le pasa al 99.5% de los emprendedores que no, Cero. Ni tal idea. cual, vendo, final de mes que queda, sí, no queda, No, de hecho, yo y había es veces que en ni me parte de mi pagaba. Y las propósito, primeras partes ni siquiera me pagaba y eso es parte de porque... mi propósito como superior, como persona y como profesional, es ayudarle a los emprendedores para que entiendan sus emprendimientos de sus costos. Y no lo sufra tampoco.
Porque si hay que hacerlo, pues yo creo que hay que hacerlo, pero consciente. Y Que bien, parte de lo difícil desde el y de lo principio. que costó mucho y que a Green lo tuvo que pagar tarde o temprano fue yo no ser consciente de eso. Yo no generé una deuda, ya te conté que mi CDT, mi ahorro, mi carro, todo quedó ahí y yo no generé una deuda para el, para No me el, conocías. claro, no te conocía. Entonces no quedó en los De acuerdo. libros de Green y en la contabilidad cuenta por pagar a Liliana Gómez. Ah, ni siquiera como Ni capitalista. siquiera entonces, pues emprendedores, eso no se hace. No se hace. O no, Todavía estoy sacando plata ahí. yo no me pagaba salario, al contrario, dictaba clases en la universidad y con lo que yo ganaba venía, mi hermana me conseguía un crédito rotativo Ah, en tu el hermana, fondo de sí me empleados, contaste, en sí el me fondo de contaste. empleados del Banco Banco Occidente, Occidente, entonces yo le sí me pagaba cada contaste, tres sí me meses, o sea, en contaste. realidad fue, de verdad, una suerte. Por eso te digo que yo a veces no digo a quién le Sí y no. pertenece, Dios Suerte mío. y lo trabajaste, porque la suerte tiene que ir acompañada de trabajo. No, yo sí trabajo muy duro, pero es que en serio tenía unas Pero porque has salvavidas y trabajado unas... duro. O sea, la vida mentira, sí, mentira. Así Aquí es. ellos dicen, no, es que Green es bendecido, es que Green tiene una protección divina, no es que Green no de qué va. Pues la verdad es que son muchas, muchas, muchas. Y yo, como soy este estilo de persona que le gusta reconocer esos en el momento de las cosas, entonces seguramente he creado mucha conciencia sobre lo de buenas que no, no es increíble que esto pasó, no es que esta casualidad, no es que tal cosa, ¿ves? No lo atribuimos a la consecuencia lógica de haber hecho, sino a ir recogiendo en la siembra así de... Pero bueno, estaba contando que, que no, me perdí cuál era la historia que te estaba contando en, Nos metimos una película chévere. No, estábamos hablando de Green, del tema de sostenibilidad, del tema Ah, ya, ya, ya. de los Entonces, no, no, de colaboradores, lo de fácil, no. Te pandemia. estaba contando que la pandemia, el Grupo Val nos Eso, el obligó contrato marco. literalmente para poder pasar de esos shots a contratos marco digamos, de unos años y tener la tranquilidad de que uno emplea y genera empleo sostenible en el tiempo y empleo calificado y no. Igual nosotros lo hacíamos desde el día cero, las empresas, las personas quedaron contratadas. em, y nos obligó a tener oficina, pero no sé cómo se llamaba eso, que en la última milla, que estuviera a tanta distancia de las empresas, entonces nos tocó abrir una oficina en Bogotá, en el centro empresarial, bueno, en todo caso eso costó un Carísimo. dineral carísimo, adecuarla en tiempo récord, montarla y tal, y hacer allá el POC, que se llama la prueba de concepto para presentarle al grupo, nos calificaron re bien, tal, ta, 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 ta. Abrimos la oficina y el sábado siguiente, Pandemia. pandemia, cierre de la oficina. Y ríete todo el tema para Paga arriendo. lidiar con, claro, pagamos la renta, pagar los servicios, pagar todas esas cosas, pues fue un dinero, eh, pues, ay, yo no sé, yo estoy revalando mucho el concepto de pérdida, porque seguramente detrás de eso hubo un aprendizaje grande. Siempre hay Mm, aprendizaje. Detrás de la pérdida siempre hay aprendizaje. Eh, la señora realmente fue muy solidaria, digamos, al principio, aunque no terminó tan chévere como uno quisiera, pues para poderse volver a encontrar con mucha emoción en el tiempo, pero igual fue una gran lección de uno no también de la mesura, Rodri, porque no solamente la plata, sino cómo respondimos a eso y cómo salimos corriendo, desbordados a hacer para responderle a ese cliente. Yo creo que también parte de lo que hemos aprendido es a que, claro, el cliente pide, pero uno también en sus capacidades construye Eso pasa no, mucho, yo, sí. pregúntame qué hay ahí abajo en la bodega. Ahorita te muestro, perdón, en el primer piso hay unas mesas que te voy a confesar y al público que no las quito porque para mí es un recordatorio de las cosas que no se pueden hacer. Y cada vez que entro a esta oficina, estoy haciendo totalmente revelando uno de mis secretos. Yo vuelvo y subo a la oficina pensando, esto es producto de una carrera que no debí hacer, ¿ves? O que debí manejarla de una manera diferente. No, yo estaba, bueno, coincidía con otras cosas en el momento de la vida, pero el mensaje de fondo es uno es muy emotivo. Los emprendedores normalmente somos supremamente emocionales y respondemos a las emociones de una manera con mucha Desbordada, energía y sí. desbordada. Hay que aprender a controlar esos desbordes de energía porque somos peligrosos. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla? Muchas veces he pensado, pero te voy a contar otra de mis secretos. Hay una niña en Green, una ingeniera. No sé si escucha esto que puede pensar. Te mandamos el link.
ella, voy a decir el nombre, Carolina fue del laboratorio. Fue el laboratorio de Green. Para mí era absolutamente, no sé cómo decirles, como aspiracional absoluto que ella fuera colaboradora de Green y ella se fue quedando, y los otros iban y venían, iban y se iban, llegaban y se iban, y yo entre mí pensaba, no importa, porque yo estoy sembrando, estoy construyendo comunidad, no importa si trabajan en Green o con otro empleador, no va a salir impune a alguien que vio la calidad desde mis lentes. Y en últimas, esa era mi bandera, ¿ves? También la estoy revelando aquí, tampoco yo lo he contado, y no importaba, no importaba, porque hoy no sé si son 5, cada rato me dicen cuántos han pasado, y yo, pues no sé, ahí ves una muestrica de las manos de ese momento, pero yo creo que son más de 1000 personas que seguramente han pasado por Green y que hoy las encontramos en los clientes y hoy son los que toman decisiones y algunos de ellos los que nos contratan, además, ¿ves? Es que el mundo da muchas vueltas, Buenísimo. pero Carolina nunca se fue. Carolina tiene tantos años como tiene Green, me da escalofrío. Y es emotivo para mí eso porque en los momentos, había momentos en los que decía, "Ugh", yo decía, ¿qué es lo que ve Caro? ¿Qué es lo que ve Caro? ¿Qué es lo que escucha Caro de mí? Que se queda. Ni yo me la creo y Carolina cree en mí. Y eso pasa mucho, ¿Sí ¿sabes? ves? Entonces, ella es hoy en día la gerente de servicios de un cliente muy importante para nosotros. Y para mí Carolina se volvió un símbolo porque, porque ella está en Green. Yo creo que porque cree en Green ella podría estar en cualquier otro lugar, ¿ves? Y podría estar ganándose seguramente más también, no sé, podría tener otra vida, pero ella eligió quedarse. Y ella y otras personas que fueron llegando y quedándose, hoy hay gente en Green que tiene 20 años, 21, o sea, que llegó en la primera etapa y todavía Y todas está. están. Y Eh, felices. y contentos con todo, como con altibajos, seguramente momentos Sí, sí, más sí. emocionados o no, pero siempre muy seguros de que en realidad nosotros queremos construir relaciones genuinas y de largo plazo, porque ahí viene lo otro, yo soy de largo plazo. Creo que eso es otra cosa que he descubierto valiosa para el emprendimiento o para hacer algo, para cualquier proyecto de vida, es pensar En largo plazo. allá y en el largo plazo y sostenerse y construir con disciplina ese largo plazo. Yo hoy, esto no era consciente antes, pero las cosas más valiosas son las que he logrado que se sostengan en el tiempo y que hoy aparece como una idea y surge como una iniciativa y todo es adverso y hasta las mismas personas se caen y yo sigo terca, terca, terca y después me doy cuenta que sí valió la pena. ¿Ves? Precisamente eso que te estoy hablando de Persistencia. cultura, sí, la persistencia es importantísima, la disciplina, la constancia, pues tampoco voy para irse uno a ver el ombligo y decir, es por terca que estoy, no, uno también tiene su intuición y si hay algo que puede ser valioso o no. Pero te respondo la pregunta de si quise tirar la toalla, sí, 1000 veces. Y 1000 veces Carolina y esas otras personas que llegaron y se han ido quedando han sido el primer ancla para decir, no, pues que ellos también creen, aquí están, clientes que ven, hay circunstancias que me han hecho llorar. Y bueno, al principio más que ahora, cada vez lloro menos de rabia, lloro más de alegría, pero hay momentos tenaces. Lo que pasa es que son como los mundos en los juegos. Como que uno pasa una etapa y cosas que parecían difíciles, ya eso uno lo racionaliza, lo incorpora y pasa a otro nivel y el otro nivel viene con otros desafíos, con otros retos, con otras dificultades y pasa al otro nivel y otras y siempre hay Siempre hay otras, dificultades. siempre hay, Rodri, y siempre hay, pues yo creo que tú lo has vivido, siempre hay angustia, siempre hay miedos, siempre hay fantasmas. eh, yo supongo que también hay un poquito de ego por allá atrás que lo traiciona a uno de vez en cuando y por más que vos seas humilde y que le vas a concentrarte en lo tuyo, pues te saca de pronto del foco, no sé, eso no es tan fácil para mí responderla ahora, pero sí he querido, la he pensado eh, y obviamente siempre me echo para atrás. No, pues claro, aquí estamos. Sí, y cada vez menos también, ¿no? Te espero. Lili, ¿qué le dirías a esa emprendedora o emprendedor que está angustiado, que quiere tirar la toalla? eh, ¿Qué le dirías en este momento? Me voy a robar una recomendación de un amigo que me dijo, cuida tus pensamientos. Y me la robo con el derecho que me da haberlo escuchado muchas veces, pero nunca haberlo capitalizado para mí. Muchas veces mi mamá me decía eso, ¿no?
y en mi entorno se hablaba de que hay que cuidar lo que uno piensa porque si no termina uno haciendo lo que piensa y si piensa mal pues termina haciendo cosas malas. Eh, entonces, ay, yo creo que hay que cuidar, no desesperarse, mucha mesura. Yo nunca hablo de esto tampoco, pero yo hago meditación y procuro hacer esa meditación con mucha disciplina. O sea, si ahorita te hago la cuenta, Rodri, llevo más de 25 años tal vez, eso es bastante. Y no aparezco en ninguna foto, en ningún grupo, ni en nada, pero para mí es un cuidado silencioso de mi mente, de esa mente que está llena de cosas eh, y que en un momento determinado, cuando me cambian el piso, porque prendiendo se cambia el piso y se le cambia el panorama a uno, pues me lleva a ese lugar seguro, donde hay pensamientos sanos, positivos, de esperanza y sobre todo de colaboración, de ver en cada persona a mi alrededor una oportunidad de apoyarme para salir adelante, porque esa es la segunda y la mejor recomendación. Y es que uno nunca está solo. O sea, yo nunca hubiera hecho Green sin la ayuda de estas manos. Estas manos son para eso, para que a mí no me olvide que es que Green es de muchas personas, incluso algunas ni siquiera están aquí, pero mira, Carlos Meneses ni siquiera fue colaborador y todo este rol que tiene en esta historia, ¿ves? Imagínate. Y yo tengo personas por ahí, Juliana, que es la directora de talento humano, ya va a cumplir 20 años también, me dice, es que tú tienes favoritos, has tenido favoritos. Yo le digo, me salgo con la respuesta de la mamá, Yo que los quiero quiero a a todos todos por los igual. hijos igual. Eso es paja, para que eso sepa, es paja. Sí, 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 uno los quiere. Es posible que los quiera uno, no, no, yo sí creo que uno quiere con su único corazón que tiene y con su única capacidad de racionalizar, pero los quiere por razones diferentes y las razones son más fuertes unas que otras. Y ahí juegan las Y afinidades. las afinidades, claro. Entonces, claro, hay personas que han sido para mí súper determinantes por diferentes razones en la historia de Green. Y sin esas personas hubiera sido imposible, Rodrigo. O sea, yo mi primer consejo es cuiden los pensamientos para que piensen bien y para que puedan ver que cada una de esas personas que ha estado allí, en realidad, son una otra fuente de poder, de ideas, de solo un hombro, de ayudas. Yo me quedaría cortica y no se nos acabaría el día, Rodrigo, si yo te contara historias en las que son las absolutas demostraciones de cómo no sé, la causística te pone a las personas y estás dispuesto a ver en ellas la ayuda. Una pequeña palabra, un mensaje, una mano, justo lo que yo estaba necesitando, justo la conversación que necesitaba tener, pero sí, solo sí, uno está dispuesto a A escuchar recibirla y y a a recibir. escucharla. Porque, por ejemplo, yo que creo que Green sí sufrió y no creció en un periodo lo que le correspondía por no ser consciente de que era importante desarrollar esas capacidades a la par. Y me enfoqué tanto en la ingeniería pensando que ese era el core y descuidé la parte administrativa y financiera, por ejemplo, que creo que eso habíamos hablado tú y yo. Entonces, ese otro mensaje es, a la hora de emprender, es como dice nuestra compañera, es como el motor de un carro. Y yo qué saco si prendo el carro y eso, pero voy a salir a la madrugada y las luces no me funcionan. Puede que no sea un actor relevante el bombillo, pero si yo necesito Sirve, viajar a las 5 de la mañana, no pues va a se servir. vuelve determinante, ¿ves? Entonces, sí, sí es importante todas esas competencias y sí es importante saber de los números, entender los números, leer un balance, leer un PIG, saber de un flujo de caja, entender cómo se contrata, cómo se sale. Y la otra, de cualquier cosa que se meten, saber dónde está la puerta y la salida antes de que la necesite, porque si no, en el momento y con la angustia no nos la va a encontrar. ¿Mm? Así es. Entonces, no, pues, no sé, tengo tantas cosas, tantas recomendaciones, pero se quedan casi todas en el plano de las ideas, pues, o sea, no, sí, como de la filosofía de la vida. ¿Mm? Servir, ayudar, yo me siento orgullosa de lo que hago, si hay cosas en las que estás dudando, piénsala dos veces, imagínate hacia adelante, si hubieras tomado esa decisión, ¿qué pasaría? Si uno dice, a veces yo tomo decisiones que, pero es que no quiero lidiar con las consecuencias de tomar la otra, pero siempre hay más alternativas. Eh, escuchar a las personas, no sé qué más tenga en este momento, No, usar pues ya nos diste tecnología. muy... Mira, Green es otra cosa, y volvemos al principio del propósito. Siempre ha sido el mismo. Green tiene 22 años, yo creo que ya casi, 23 va a cumplir, y siempre hemos hecho lo mismo. Lo que pasa es que lo hemos hecho de formas diferentes.
Al principio se hacía solo manual, cada vez más asistido, entendíamos y creíamos que la tecnología podía ayudar, puede ayudar. Hoy en día yo creo que es que sin la tecnología no vamos ni a sobrevivir, o De sea que hay acuerdo. que transformarse realmente. Uno sí puede transformar la forma, pero lo que no puede cambiar su esencia y hay que enfocarse. He recibido 1000 invitaciones durante estos años. No, ya que estás en esto, entonces hagamos esto. Ya que estás aquí, venga, pongamos la plata, no sé qué, hagamos no sé Foco, qué. foco. Foco, foco. Es que como eso es como, no sé, como tener dos familias. No, pues no, es que esta es mi... Por eso a mí me cuesta eso del emprendedor serial. Esa filosofía como que no, es muy difícil. Si yo me voy del trabajo y tengo la posibilidad de leer, pues yo leo de esto. Yo leo de cómo hacer mejor lo que hacemos en Green Sí, y busco es una sobre opción. eso, estoy obsesionada todo el tiempo con esto. Sería muy difícil para mí tener otro negocio y otra Y pensar en empresa ese otro y negocio. pensar en esa otra cosa y hacerla bien. Ah, poner plata para que otro negocio se habilite. Si hay alguien que como yo le pone el alma, el corazón y el sombrero a esa otra cosa, pues esa es, pero eso es inversión, eso no es Así es, emprendimiento. así es. Lili, ¿cómo te sentiste? Súper, Rodri. ¿Viste? Hasta se me olvidó que tenía hambre. No, y creo que además, bueno, gracias primero que todo, porque me has hecho caer en cuenta de cosas en las que jamás uno piensa en el día a día y cuando tiene que evocar la historia, me lamento porque al no haberme preparado es posible que haya dejado de lado No, quedó cosas espectacular, esa era la valiosas de idea. las que te hubiera podido contar. Eh, pero la verdad es que yo me quedo corta contándote la historia linda que tiene Green, llena de reconocimientos. No sé si ves en esa pared, Sí, sí la hay vi. una De cosa. hecho, era una de las preguntas, pero pues no quiero alargarla más, pero sí, Bueno, no, no, pues para porque los que no saben, aquí les te voy a pueden mostrar una quedar. foto con todos los reconocimientos que No, tiene por mí no Green. hay problema, pero de pronto te puedo usar después para sacar pedacitos en tu entrevista y sacar fragmentos de cosas, porque sí me parece muy importante en la historia. Eh, Eso no es ego, eso no es una mural de ego, por ejemplo, esas certificaciones han costado mucho esfuerzo y yo sé que hay empresas que las hacen para tener la certificación. En realidad nosotros creo que la hemos hecho porque primero identificamos una necesidad, un vacío, un, un, y una oportunidad de aprender. O sea, yo sí creo en que el que escribió una norma, acuérdate que representé a Colombia en los boards de la ISO, por cuenta de eso, pues tuve reuniones con gente muy senior, que son los que escriben las normas. Ok. Entonces estuve en la India, en Alemania, en diferentes lugares del mundo con gente grande que voluntariamente ayuda a hacer un fast track de una norma ISO y al haber entendido la filosofía detrás de eso, que son las buenas prácticas recogidas allí para que el que quiera hacer algo lo haga bien y no tenga que dar tantos tumbos, ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Eso debe ser una locura, es una porque belleza, fácilmente son los Rodri, que como que organizan el mundo, eso es, y de hecho surgió después ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que le doy un orden al mundo y para eso saben las normas. Mira, como todo, puede ser mal pensado, mal tergiversado y creer que eso es un sello para vender más, ¿sí? Se compra y se vale. Y he escuchado a muchos colegas nuestros decir, no, no, no necesito esa vaina porque ese es un habilitante para el mercado X. El que escribe la norma, el que va voluntariamente a escribirse, a sentar, a leer y a proponer, en realidad solo está pensando en ayudarle al que está haciendo a que lo haga mejor, a que cometa menos errores, a que sea más efectivo, a que no tenga que lidiar con tanta improvisación y al estandarizar pueda descartar el ruido de sus procesos y concentrarse Y volvemos a en lo lo que mismo, a va. los errores. Entonces yo afortunadamente y gracias a haber de manera temprana habernos vuelto ISO, mira, también ahora me haces caer en cuenta, conocí al doctor Tobón, causística de la historia, el doctor Tobón era el director del ICONTEC por 100 años en Colombia y era bayuno y por alguna razón un día en una conversación y yo me volví pues así abanderada y terminé representando a Colombia en el Working Group, la JTC7, que escribía las normas para calidad de software y representando al ICONTEC con la banderita así de De Colombia. Colombia de manera voluntaria y ver cómo, con qué maestría, con qué, no sé, ¿cómo se ve? Generosidad, esa gente grande, la que escribe los libros, se sentaba allí solo a pensar cómo hacerlo mejor. Y a recomendar y a quitar y a poner y a hacer y a hacer y a construir esas normas. Y entonces
cuando uno entiende las normas desde esa perspectiva, pues en realidad las acoge diferente, ¿ves? No las acoge para cumplir ni para montarse en el sello, sino para hacer más fácil lo que tiene que hacer y para utilizar esos requisitos, asumiendo que quien lo escribió entiende esa necesidad y le está dando a uno una orientación para hacerlo de una vez bien. ¿Sí? Entonces, pues a mí me parece que ese muro es un muro muy valioso y habla mucho de la cultura, habla mucho de lo que yo creo que he hecho que en Green tenga valor y no estoy segura si en realidad eso se ha representado en dinero, no sé, pero ha estado en el momento oportuno para abrirnos una puerta. No, y al final lo que hacen ese tipo de normas y certificaciones es que estés tan estructurada que puedas estar aquí sentada tranquila de que tus 255 colaboradores hagan lo que tengan que hacer o lo que tienen que hacer. Y puede que no, Rodri, porque para eso también eso hay válvulas ahí así como las células, es que lo más chistoso es que todo es como una célula, hasta tiene aparato de Golgi para decantar las suciedades. Hasta eso se estructura, ¿ves? Como con el tiempo una organización madura y es capaz de no tener que lidiar con el desperdicio, con las personas que no están contribuyendo, poderlas, pues prescindir de ellas de una manera decente, consecuente, y no permitir que se quede ahí una persona Por anquilosada eso, pero eso haciendo lo lo que no, permiten los claro, procesos. sí, claro. Sin procesos. Pero eso lo va haciendo uno con el tiempo, Sí, ¿ves? de acuerdo. Todo lo que fuiste construyendo. La revisión gerencial para mí al principio era una cosa tenaz, hoy en día yo no sé cómo viviría sin eso, esa es la forma en la que yo reviso la organización y hago mi acta y pues eso sirve de evidencia para luego tener la certificación. Lili, muchísimas gracias. No, Muy con feliz de muchísimo haberte tenido acá gusto. y Espero yo espero. haberte, pues sí, haberte respondido No, con lo yo que fui estabas la verdad muy esperando. afortunado. Espero que todos vean esto, escuchen y aprendan y se inspiren. Gracias, Lili. Con mucho Nos gusto. vemos dentro de 8 días.